Para poder elaborar el cuestionario me voy a mi curso y activar edición. Genero una actividad, en este caso el cuestionario. El nombre de mi cuestionario en este caso será examen de primer parcial. Registro la consigna. Es importante saber que en esta sección yo debo registrar toda la información que necesito difundir con los estudiantes. Por ejemplo, fecha de examen, 10 de agosto. Hora de inicio, 17:00. Hora de cierre, 17:25. Duración, 25 minutos. También puedo registrar como consigna: responde las preguntas del cuestionario tomando en cuenta que debes de subir antes de los 25 minutos. Tienes una sola opción. Puedo también ir detallando algunas características del cuestionario que necesito que el estudiante vea. Necesito además mostrar esta descripción en la plataforma. Me voy a expandir todo para poder verificar qué secciones necesito o me conviene llenar. Cada una de estas secciones no son de llenado obligatorio, sin embargo yo voy verificando cuáles sí necesito. En este caso, sí necesito registrar la fecha del examen, la fecha del inicio, que es 10 de agosto, hasta o a partir de las 17 horas. El cierre será el 10 de agosto hasta las 17:25. El tiempo de duración del examen será 25 minutos. Es importante saber que yo puedo darle más horas o más días para que el estudiante pueda responder, si así he decidido. Y únicamente registro el tiempo de duración del cuestionario, que en este caso serán 25 minutos. Es decir, si yo le doy más de un día o un día al estudiante para que pueda responder, el estudiante cuando ingrese al cuestionario y empiece a responder tendrá únicamente 25 minutos. Verifico qué secciones necesito o me conviene registrar y editar. Intentos permitidos, solamente voy a poner un solo intento. Puedo optar por más intentos. Sí acepto que las respuestas estén de forma ordenada al azar. No necesito editar decimales. Algo que es importante: las preguntas deseo que estén en una sola página. Me voy a esta sección. Yo voy a editar 4 preguntas y deseo que las 4 preguntas estén en una sola página. Puedo editar más de 20, 30 preguntas y decidir cuántas preguntas por página estarán registradas en la plataforma.
Tengo también la opción de poder mostrar las preguntas o el cuestionario en la plataforma u ocultar para los estudiantes. En este caso yo decido mostrar y guardar cambios y mostrar. Ya tengo editado, sin embargo aquí me hace una observación la plataforma y me indica que tengo que reajustar algún dato. Busco el dato que debo reajustar. Acá me dice que debe ser después del plazo del inicio, en este caso, agosto. Corrijo el dato, guardar cambios. Ya tengo editado el cuestionario y me voy a editar las preguntas. Entro a editar cuestionario. Me voy a la opción de agregar, agrego una pregunta. En este caso voy a elegir opción múltiple. El nombre de mi primera pregunta será 1. Registro la consigna. ¿Cuántas patas tiene una araña? Le doy el valor de 10 puntos. Si deseo que las respuestas estén barajeadas y elijo el ABC minúscula como opciones de respuesta. Solo necesito una sola respuesta correcta en esta primera pregunta. Una primera respuesta, 5 patas. Esta no es una respuesta correcta, no le doy ningún valor. La segunda, 8 patas. Esta sí es una respuesta correcta, por lo tanto le doy el 100%. La tercera, 3 patas. No tiene ningún valor porque no es una respuesta correcta. Tengo la opción de poder seguir registrando más respuestas. En este caso yo solo me quedo con los 3. Guardar cambios. Agregar una nueva pregunta. Me voy también a opción múltiple, pero en este caso voy a registrar 2 respuestas correctas. El nombre de mi pregunta, 2. Registro la consigna. ¿Qué tipo de palabra es casa? Le voy a dar el valor de 10 puntos. Mantengo las características y registro las respuestas. Sin embargo, en este caso no va a ser solo una respuesta correcta, sino varias respuestas. Voy a registrar 2 respuestas correctas. Bisílaba. Sí es una respuesta correcta y registro el 50% porque es una de las 2 respuestas correctas. La segunda, trisílaba. No es una respuesta correcta, no le doy ningún valor. La tercera, grave. Si es una respuesta correcta, le pongo el otro 50% de valor. La cuarta, esdrújula. No es una respuesta correcta, no le doy ningún valor y guardar cambios. Agrego una nueva pregunta, en este caso voy a elegir falso verdadero. El nombre de mi pregunta es 3. La consigna. Tu primo es el hijo del hermano o hermana de uno de tus padres. La respuesta es correcta. Le doy un valor también de 10 puntos.
y busco la opción de verdadero y guardar cambios. Agrego una nueva pregunta. En este caso voy a elegir el emparejamiento. Si se dan cuenta, existen varias opciones para poder realizar preguntas. El nombre de esta pregunta es 4. La consigna. Selecciona la respuesta correcta. El valor de esta pregunta también será 10 puntos. Mantengo las características. La primera opción es triángulo. La respuesta correcta es figura geométrica. La segunda opción, vaca. La respuesta correcta es mamífero. La tercera opción, planeta. La respuesta correcta es Mercurio. Guardar cambios. Si se dan cuenta, todas las preguntas están en una sola página. También es importante saber que existen varias opciones para poder generar preguntas y editarlas. En este caso, yo únicamente estoy eligiendo las 3 primeras. Algo importante es que el puntaje de las respuestas o de las preguntas debe coincidir con el puntaje que se encuentra arriba. En este caso, son 40 puntos. Lo que hago es guardar. Si se dan cuenta, al lado izquierdo de cada pregunta existe un engranaje que me va a permitir hacer la edición de cada pregunta o de la pregunta que deseo cambiar algún dato. En el caso de la segunda pregunta, hago un clic en el engranaje y me sale la edición de la pregunta, que me da la opción de poder cambiar o editar algún dato. En este caso no decido no cambiar nada o no necesito cambiar ningún dato. Al lado derecho tengo una lupa para cada pregunta y esta lupa me permite visualizar cómo se ve la pregunta, cómo es que los estudiantes o los que respondan podrán ver la pregunta. Por ejemplo, en el caso de la pregunta 4, ellos podrán elegir la opción correcta para cada una de las preguntas. Cada uno tiene sus opciones. Existe también al lado de la lupa un basurero que me va a permitir eliminar una respuesta o pregunta que no deseo mantenerla. Y con esto yo ya tengo elaborado mi cuestionario. En esta oportunidad vamos a explicar cómo configurar un banco de preguntas dentro de la plataforma Moodle. Para ello, accedemos a la plataforma y ya dentro de nuestra asignatura debemos ubicarnos en el menú de acciones, que es un icono en forma de engranaje. Damos clic ahí. Seguidamente seleccionamos aún más y nos ubicamos en el banco de preguntas. Dentro de esta opción tenemos 4 pestañas. La primera que son las preguntas, donde podemos crear cada una de las preguntas en cuestión. También tenemos el de poder crear categorías, donde podemos agrupar cada una de nuestras preguntas. La opción de importación, donde nosotros podemos importar nuestras preguntas de acuerdo a un formato específico que nosotros pudiésemos tener. Y por último, la opción de exportar nuestro banco de preguntas. Bien, para poder crear una nueva pregunta, nos vamos a la pestaña Preguntas
y hacemos clic en crear una nueva pregunta. En este caso yo voy a elegir un tipo de pregunta para agregar, selecciono el de opción múltiple y a continuación doy clic en agregar. Debo llenar algunos campos requeridos, que en mi caso va a ser nombre de la pregunta, seguidamente el enunciado. Vemos más opciones. Tenemos la posibilidad de configurar la puntuación de esta pregunta, que por defecto está en 1. Más abajo tenemos la opción de poder configurar si se permite varias respuestas o solamente una. Yo lo voy a dejar que solamente va a ser una sola respuesta. Dejamos activado la casilla de barajar las respuestas. Podemos más abajo seleccionar el numerado de las selecciones. Y ya en la opción de respuestas introducimos nuestras posibles respuestas como tal. En este caso puede ser 30, que en calificaciones lo dejamos en ninguna, puesto que es una respuesta incorrecta. En la elección 2 podemos colocar otro número, que en este caso 20 minutos también sería una respuesta incorrecta, lo dejamos en calificación en ninguno. Y en la elección 3 podemos colocar la respuesta correcta, que en este caso sería 60 minutos. Y en calificación debemos elegir 100%. Si no tenemos más elecciones de respuesta, nos vamos al final y guardamos los cambios. Una vez que ya tenemos todas nuestras preguntas creadas, podemos crear una nueva categoría. En mi caso, voy a colocar de nombre primer parcial y hago clic en añadir categoría. Como se puede apreciar, ya se visualiza mi primera categoría creada y entre paréntesis me indica que aún no tienen preguntas. Para ello, vamos a la opción de preguntas y podemos mover las preguntas que nosotros queramos a nuestra primera categoría creada. Voy a seleccionar estas preguntas que lo he tiqueado en su recuadro y más abajo tengo la opción de poder mover, pero antes debo elegir a qué categoría yo quisiera moverlo, que en este caso va a ser primer parcial, y hago clic en mover. Entonces, como se puede apreciar, en mi categoría primer parcial yo ya tengo 6 preguntas añadidas. Ahora vamos a trabajar lo que es la creación del banco de datos a partir del documento Word. Es más fácil para nosotros crear o diseñar nuestras preguntas en un documento Word y luego poder subir a la plataforma. Pero para poder integrarlo a la plataforma necesitamos nosotros tener el documento que nos ayude a crear esta integración. Entonces para eso vamos a utilizar un enlace que se les va a dejar en la plataforma, en la misma página donde encuentren este material, que es esta la dirección. Entonces esto lo subimos como URL o lo descargamos. Entonces descargamos la
la herramienta nos descarga una plantilla. Esta plantilla nos va a añadir un complemento adicional a la hoja de Word que normalmente conocemos. Entonces es esta herramienta que dice complementos. Cuando yo habilito esta herramienta me sale todas las opciones para poder planificar mis preguntas y poder programar el examen, ¿no? Por ejemplo, voy a programar una pregunta de selección múltiple. Aquí voy a insertar la pregunta. Aquí tengo algunas preguntas, entonces las voy a ir copiando. Voy a insertar la pregunta y le voy a decir, esta pregunta como es de selección múltiple, vamos a copiar también las respuestas. Dice pregunta de selección múltiple, pero dice elija solo una opción. Cuando yo ingreso las respuestas, todas me van a salir así, todas son, no hay una respuesta correcta. Entonces, para que yo pueda ingresar que haya una respuesta correcta o se identifique, tengo que marcar esta opción que dice cuál es el verdadero, cuál es el falso. Marco la respuesta y ya está. En la segunda pregunta voy a crear que esta pregunta tenga una opción de pesos, ¿no? Ya no va a ser elija una sola respuesta, entonces vamos a poner por decir que esta pregunta tenga respuestas con varias opciones. Y es de selección múltiple, pero de varias respuestas. Entonces marco que esas son verdaderas, marco que esa también es verdadera, y obviamente para la calificación todas las verdaderas tienen que tener un peso diferente. Para que pase eso, yo tengo que ir a la pregunta y marcar la opción en pesos. Entonces les va a dar las respuestas correctas de acuerdo a quiénes son verdaderos. Tengo 3 respuestas verdaderas y se va a calificar cada una en algún peso estimado en la respuesta. Para añadir preguntas, lo único que hago es nuevamente ir a cualquiera de las opciones que tengo para crear preguntas. Esta vez voy a crear una opción de declaración verdadera. Y ahí está mi pregunta. Inserto la pregunta. Añade la pregunta. Cuando es de opción verdadero o falso, lo único que tengo que hacer es añadir la pregunta, no más, ¿no? Entonces ya tengo 3 preguntas. Para añadir otra voy a ir a una de respuesta corta. Entonces me va a pedir, todos los voy a ir utilizando de este mismo, de respuesta corta. Aquí para poder añadir yo tengo que poner todas las posibles respuestas, cuántas posibles yo tengo para que ellos puedan decir. Entonces voy a ir anotando cuáles van a ser mis opciones, ¿no? Se van a ir creando cuáles son las opciones para poder crear la respuesta corta. Sabemos bien que en respuesta corta una o dos palabras son suficientes. Muy bien, entonces ya tengo mi examen programado. Para poder exportar o para poder llevarlo a la plataforma, vamos a ir a la opción de exportar. Esta opción de exportar me va a permitir guardar en el formato que requiere la plataforma. En primera instancia voy a guardar este documento para que tenga un respaldo, ¿no? Entonces pongo el nombre examen parcial, por decir. Primero me guardo un respaldo y luego le digo ya se ha corregido, ¿no? Luego, cuando le digo exportar, me va a volver a dar la opción de poder guardar, como me está saliendo ahora. Ahora, para antes de poner guardar,
y darle la dirección, voy a esta opción que dice herramientas. Ingreso a esa opción y le tengo que decir cómo quiero que guarde para que este documento se vincule con el módulo. Entonces voy a las opciones de la web y en estas opciones web voy a buscar la opción codificación. En codificación voy a buscar cómo quiero que me guarde. Para poder relacionarla con la plataforma se utiliza la opción Unicode. Voy a buscar, aquí está, Unicode UTF-8. Entonces voy a programar y le voy a decir aceptar. En este formato quiero que me guarde. Entonces este va a ser el formato para que me guarde. Yo le dejo como aquí un formato y le digo guardar, ¿sí? Entonces aquí nuevamente voy a poner el nombre, examen parcial, ahí está, y le digo guardar en el escritorio para que me pueda ubicar. Ya está, ¿no? He guardado. Regreso a la plataforma. En la plataforma voy a ver de que se cree en el banco de preguntas. Entonces, ¿cómo hago? Voy a la opción aún más en el engranaje y accedo a la opción de banco de preguntas. Aquí está mi banco de preguntas. Ingreso al banco de preguntas. En el banco de preguntas voy a ir a la opción importar. En la opción importar marco la opción de formato GIF. ¿Qué quiero importar? Me dice. Entonces voy a elegir este formato. En ese formato es que he guardado. Voy a seleccionar el archivo. Tengo que subir mis preguntas. Entonces todo está en escritorio. Escritorio como examen parcial. Aquí está. Entonces voy a guardar este que se ha guardado sin formato. Le digo abrir y le digo subir este archivo. Entonces una vez que tenga el archivo ya señalado, le digo importar. Me va a salir un mensaje de qué es lo que he realizado. Aquí me dice procesando las preguntas del archivo importado. Se ha importado 4 preguntas desde el archivo, me muestra cuáles son las preguntas y le digo continuar. Cuando hay algún error en ese mismo sitio me va a mostrar el error y ya está. Tengo mis 4 preguntas, yo las puedo editar. Tengo una pregunta, 2 preguntas de selección múltiple y una de respuesta corta y una respuesta de falso verdadero. Entonces esta es la manera de poder crear un banco de preguntas a partir del documento Word. Luego estas pueden utilizarlo en sus herramientas, ya sea en la encuesta o en el cuestionario, para poder programar quizá alguna evaluación. Esa es la manera de poder crear el banco de preguntas.